conoces la rima. Un huevo sentado en un muro, una caída, y todos los caballos y todos los hombres del rey incapaces de recomponerlo. Durante siglos, Humpty Dumpty ha sido presentado como una simple canción infantil, una historia absurda y sin sentido, un huevo torpe que cae y se rompe, nada más. Pero aquí está la verdad incómoda. Humpty Dumpty nunca fue un huevo. Esa imagen apareció mucho después, y cuando entiendes quién era realmente Humpty Dumpty, la rima deja de ser inocente y se convierte en una crónica de guerra, traición y muerte. Las versiones más antiguas de la rima aparecen en Inglaterra a mediados del siglo XVII, en un país desgarrado por una de las guerras civiles más sangrientas de su historia. Inglaterra estaba dividida. De un lado, los realistas, leales al rey Carlos I. Del otro, los parlamentarios, decididos a derribar la monarquía absoluta. No era una lucha ideológica abstracta. Era una guerra cuerpo a cuerpo, ciudad por ciudad, muro por muro. Y es precisamente en ese contexto donde aparece Humpty Dumpty. Durante el asedio de Colchester, en 1648, una ciudad fortificada al este de Inglaterra, los realistas colocaron un enorme cañón sobre una muralla estratégica. Era una pieza de artillería pesada, redondeada, voluminosa, difícil de mover. Los soldados lo apodaron Humpty Dumpty, no como burla, sino como costumbre militar, poner nombres casi infantiles a las máquinas de muerte. Desde ese muro, el cañón disparaba contra las tropas parlamentarias que rodeaban la ciudad. Durante semanas, Humpty Dumpty mantuvo a raya al enemigo, pero una noche, tras un bombardeo constante, la muralla cedió, el cañón cayó. No se rompió como un huevo, pero quedó inutilizado, y lo más importante, no pudo ser levantado de nuevo. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. No es poesía absurda, es un parte de guerra. El rey envió hombres, envió caballos, envió ingenieros, pero el cañón era demasiado pesado, demasiado dañado. La defensa se perdió, Colchester cayó, y poco después, el rey también. Carlos I fue capturado, juzgado y decapitado en 1649. Por primera vez en la historia moderna, un monarca europeo era ejecutado públicamente por su propio pueblo. La corona cayó. Y como Humpty Dumpty, nunca volvió a ser la misma. La rima sobrevivió porque era peligrosa. Decir abiertamente, el rey cayó y no pudo levantarse, era traición. Pero cantarlo era otra cosa. La música protegía el mensaje. El absurdo lo hacía invisible. Con el paso de los años, el significado original se fue diluyendo. La guerra civil terminó. La monarquía volvió, aunque debilitada, y la rima siguió pasando de boca en boca, despojada poco a poco de su contexto. El cañón se olvidó, el muro se volvió abstracto, y Humpty Dumpty se transformó en un huevo. ¿Por qué un huevo? Porque la imagen encajaba con el final. Algo frágil, algo que se rompe y no puede recomponerse. Pero esa transformación no fue inocente. Fue una forma de borrar la memoria histórica. En el siglo XVIII, Inglaterra estaba obsesionada con la estabilidad. Hablar de reyes caídos y revoluciones era incómodo. Así que la cultura hizo lo que siempre hace: suavizó el pasado, convirtió la tragedia política en juego infantil, transformó una advertencia sangrienta en una canción para dormir. Pero el mensaje seguía ahí, escondido, esperando. Humpty Dumpty no cae por accidente. Cae porque está en una posición elevada y peligrosa. Cae porque el poder, cuando se aísla, siempre termina cayendo. Y cuando cae, no importa cuántos hombres lo rodeen, hay cosas que no pueden volver a ensamblarse. La rima no habla de torpeza, habla de irreversibilidad, de ese momento histórico en el que algo se rompe para siempre. Una corona, un sistema, una ilusión. Por eso la última línea es tan brutal. No hay redención, no hay solución, no hay magia. Solo el reconocimiento de una verdad incómoda. Hay caídas que no admiten reparación. Cuando Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas,
Incluyó a Humpty Dumpty como personaje, ya sabía todo esto. Por eso lo presenta como una figura arrogante, altiva, sentada en lo alto de un muro. Un personaje que cree dominar el lenguaje, el significado, la lógica, hasta que cae. Y cuando cae, ni Alicia ni nadie puede ayudarlo. Carol no inventó al huevo, solo lo utilizó, porque el símbolo ya estaba vacío de contexto, listo para ser reutilizado sin peligro. Pero el eco de la historia real seguía resonando. Humpty Dumpty no era frágil, era poderoso, y por eso su caída fue definitiva. Si esta historia te hizo cuestionar una de las canciones infantiles más famosas del mundo, suscríbete y deja tu like. En el siguiente bloque descubrirás las versiones censuradas, el simbolismo político oculto y por qué Humpty Dumpty sigue siendo una advertencia que todavía nos negamos a escuchar. Después de la caída, viene el silencio. Eso es lo que siempre ocurre cuando el poder se rompe. No hay discursos heroicos ni intentos de redención. Solo una ausencia incómoda que nadie sabe cómo explicar. Eso fue exactamente lo que pasó tras la caída de Humpty Dumpty. La rima no ofrece consuelo, no hay rescate, no hay magia, no hay un final feliz escondido entre líneas, solo una constatación brutal. No pudo volver a ser ensamblado. Durante años los historiadores debatieron por qué esa última línea era tan definitiva. En una cultura llena de cuentos donde todo se arregla, Humpty Dumpty se niega a ofrecer esperanza. Y esa es la pista más clara de su verdadero origen. Las canciones infantiles suelen mentir, esta no. Tras la ejecución de Carlos I, Inglaterra entró en una etapa de confusión y miedo. El mensaje era claro: si un rey podía morir, cualquiera podía caer. La monarquía fue restaurada años después, pero nunca volvió a ser absoluta. El daño estaba hecho. La corona había caído del muro de la historia y, aunque se volvió a colocar, ya no encajaba igual. La rima se convirtió entonces en algo peligroso. Recordaba demasiado. Por eso sobrevivió disfrazada. No como crónica, sino como juego. No como advertencia política, sino como canción para niños. Y aquí ocurre algo inquietante. A diferencia de otras rimas infantiles, Humpty Dumpty nunca explica por qué cayó. No habla de un empujón, no habla de un error, no habla de un castigo. La caída es presentada como inevitable. Ese detalle cambia todo, porque en la lógica simbólica de la época, caer desde lo alto no era accidente, era destino. Los muros no eran lugares para sentarse, eran símbolos de poder, separación y control. Quien se sienta en un muro se coloca por encima de los demás. Y quien se coloca por encima, termina cayendo. Por eso Humpty Dumpty no pide ayuda antes de caer, no se protege. No desciende por voluntad propia, permanece inmóvil, confiado, hasta que el muro deja de sostenerlo. Esa pasividad no es torpeza, es arrogancia. Durante el siglo XVIII, cuando la rima comenzó a ilustrarse en libros infantiles, apareció por primera vez la imagen del huevo. Un huevo grande, blanco, inexpresivo. Una figura perfecta para borrar cualquier rastro humano. Porque un huevo no tiene ideología, no tiene pasado, no tiene culpa. Convertir a Humpty Dumpty en un huevo fue un acto de limpieza histórica. Una manera de decir, esto nunca fue sobre nosotros. Pero lo fue, y lo sigue siendo. Lewis Carroll entendió perfectamente el peligro del símbolo. Por eso, cuando lo incluye en Alicia en el País de las Maravillas, Humpty Dumpty no es inocente, es pedante, autoritario, cree dominar el lenguaje, imponer significados, decidir qué es correcto y qué no. Desde lo alto de su muro, mira hacia abajo a Alicia, la corrige, la minimiza, la confunde, hasta que cae. Y cuando cae, nadie corre a ayudarlo, porque ya es tarde, porque el daño no es físico, es estructural. No se ha roto el cuerpo, se ha roto el sistema que lo sostenía. Carroll estaba diciendo algo muy claro. El poder que se basa solo en la posición y no en la legitimidad siempre termina en el suelo. Por eso Humpty Dumpty
Es uno de los pocos personajes de la literatura infantil que no aprende nada. No hay arco de redención. No hay lección moral explícita. Solo una caída definitiva. Y eso incomoda. Las sociedades prefieren cuentos donde todo se arregla, donde el error se corrige, donde el orden vuelve a imponerse. Pero Humpty Dumpty se niega a ofrecer ese consuelo, porque hay rupturas que no se reparan, solo se recuerdan. El mensaje oculto de la rima no es «ten cuidado». Es mucho más oscuro. Cuando un sistema cae, no basta con juntar las piezas. Hay cosas que, una vez rotas, ya no encajan. Por eso esta canción sobrevivió. No porque sea graciosa, sino porque dice una verdad que atraviesa los siglos. Imperios caen, reyes caen, instituciones caen, y siempre hay hombres y caballos intentando recomponer lo irreparable. Pero el muro ya no existe, y Humpty ya no puede volver a sentarse en él. Hoy, seguimos contando esta historia a los niños sin saber qué estamos repitiendo. Una advertencia envuelta en rima, una tragedia convertida en juego, un recordatorio de que el poder absoluto no se rompe con ruido, sino con una caída silenciosa. Quizás por eso Humpty Dumpty sigue inquietando, porque en el fondo todos sabemos que no habla de un huevo, habla de nosotros, de nuestras estructuras, de nuestras certezas, de todo aquello que creemos sólido, hasta que cae. Y cuando cae, no hay canción que lo arregle. Si esta historia te hizo ver a Humpty Dumpty de una forma completamente distinta, suscríbete y deja tu like. Cada semana revelamos la verdad oculta detrás de los cuentos y canciones que creías inocentes, hasta que descubres lo que realmente estaban tratando de decir.